Imagina esta escena, ves las luces del control policial a unos metros de distancia. Tu corazón empieza a latir más rápido, aunque no has hecho nada malo. Te detienes, baja la ventana, y cuando el oficial se acerca, lo primero que haces es empezar a hablar. Disculpe oficial, vengo del trabajo, iba un poco rápido porque tengo prisa, pero normalmente no manejo así. En ese momento, sin darte cuenta, acabas de cometer el error más común que la mayoría de las personas comete en un control policial: hablar demasiado. La gran mayoría cree que explicarse es cooperar, que dar detalles es ser transparente, que justificarse ayudará a que el oficial comprenda la situación y sea más flexible. Pero la realidad es completamente opuesta, y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que manejas cualquier encuentro con la policía. Porque ese impulso natural de hablar, de explicar, de justificar, es exactamente lo que convierte una detención simple en algo mucho más complicado. Hoy te voy a explicar cuál es el error número 1 que casi todas las personas cometen en un control policial, por qué ese error puede costarte caro incluso cuando no has hecho nada malo, y cuál es la estrategia exacta que debes aplicar para protegerte sin importar la situación. No se trata de ser difícil ni de faltarle el respeto a la autoridad, se trata de entender que cada palabra que dices puede ser usada de formas que nunca imaginaste. En este video veremos por qué hablar demasiado es el error más costoso que puedes cometer, cómo los nervios te traicionan y te hacen decir cosas que no deberías, y cuál es la única forma de interactuar con un oficial sin poner en riesgo tu situación legal. Porque al final, no se trata de tener suerte, se trata de conocer exactamente qué hacer y qué no hacer cuando más importa. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Lo primero que debes entender es algo fundamental que cambia toda la perspectiva. Cuando un oficial se acerca a tu ventana en un control policial, no está buscando tener una conversación casual contigo. Está haciendo su trabajo, y parte de ese trabajo es recolectar información. Cada pregunta que hace, cada comentario que lanza, cada silencio que deja después de que tú hablas, todo está diseñado con un propósito específico: obtener datos que puedan justificar una infracción, alimentar una sospecha o construir evidencia que se pueda usar después. El error más común que cometen casi todas las personas es hablar demasiado. Y no me refiero solo a dar explicaciones largas, me refiero a decir cualquier cosa más allá de lo absolutamente necesario. Cuando el oficial te pregunta ¿sabe por qué lo detuve?, y tú respondes sí, creo que iba un poco rápido o tal vez no me detuve completamente en el alto, acabas de confesar una infracción. No importa que lo hayas dicho con buena intención, tratando de ser honesto o cooperativo. Lo que acabas de hacer es darle al oficial exactamente lo que necesitaba: tu propia admisión de culpabilidad. Muchas personas piensan que si son honestas y colaborativas, el oficial será más flexible, tal vez les dará solo una advertencia en lugar de una multa. Y a veces eso puede pasar. Pero lo que la mayoría no entiende es que también puede pasar exactamente lo contrario. Tu honestidad puede convertirse en evidencia documentada que después será imposible de disputar. Cuando firmas esa multa o cuando el oficial escribe en su reporte que admitiste estar consciente de la infracción, ya no hay espacio para cuestionar nada. Tú mismo sellaste tu caso con tus propias palabras. Pero el problema va mucho más allá de admitir una infracción específica. El verdadero peligro está en que cuando los nervios te dominan, cuando sientes la presión del momento, empiezas a hablar sin filtro. Y en ese estado de ansiedad, dices cosas que no debiste decir. Por ejemplo, el oficial te pregunta ¿de dónde viene?, y tú respondes vengo de una reunión con amigos. Esa respuesta parece inofensiva, pero si el oficial detecta cualquier mínimo indicio de que pudiste haber bebido, tu propia declaración acaba de colocarte en el lugar y momento donde ocurrió el consumo. Ahora tiene más razones para hacerte pruebas de alcoholemia o para buscar evidencia adicional. O imagina que te pregunta ¿a dónde va?, y respondes voy a casa de un amigo que vive al otro lado de la ciudad. Con esa simple frase acabas de revelar información sobre tu ubicación, tus movimientos, tus contactos. Puede parecer que no tiene importancia, pero si existe alguna investigación en curso, si tu amigo está bajo vigilancia, si esa zona es considerada de alto riesgo para ciertas actividades, tu declaración puede conectarte con situaciones que ni siquiera conoces. Y todo porque no supiste quedarte callado. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que durante un control policial, tú no estás obligado a responder preguntas que van más allá de identificarte y proporcionar tu licencia de conducir, registro del vehículo y comprobante de seguro.
Eso es todo. No tienes que decir de dónde vienes, a dónde vas, qué hiciste hoy, con quién estabas, nada de eso. Pero como casi nadie lo sabe, cuando el oficial hace esas preguntas, las personas responden automáticamente porque sienten que tienen que hacerlo, porque les parece que negarse sería sospechoso o grosero. Aquí está la trampa psicológica. Los oficiales están entrenados para hacer que te sientas cómodo hablando. Pueden empezar con preguntas casuales, con un tono amigable, creando una atmósfera de conversación informal. ¿Cómo estuvo su día? ¿De dónde viene? ¿Vio el partido anoche? Todo eso puede parecer charla trivial, pero en realidad está diseñado para que bajes la guardia, para que empieces a hablar libremente. Y una vez que estás en modo conversación, es mucho más fácil que digas algo que no deberías. Otro aspecto del problema es que cuando hablas demasiado, aumentas exponencialmente las probabilidades de contradecirte. El oficial te pregunta algo, tú respondes. 5 minutos después te pregunta algo relacionado, y tu respuesta no coincide perfectamente con lo que dijiste antes. Esa contradicción, aunque sea mínima, levanta banderas rojas. Ahora el oficial tiene razón para sospechar que estás mintiendo, que estás nervioso por algo más que solo la detención de tráfico, que tal vez hay algo que estás tratando de ocultar. Y todo eso viene de haber hablado cuando no era necesario. El nerviosismo es otro factor enorme. Cuando estás nervioso, tu cerebro no funciona a plena capacidad. Tus pensamientos se aceleran, tu capacidad de procesar información se reduce, y lo que sale de tu boca no pasa por el filtro lógico que normalmente usarías. Por eso es tan común que las personas digan cosas completamente innecesarias durante un control policial. No es que sean tontas o descuidadas, es simplemente que el estrés del momento los pone en un estado donde el control sobre lo que dicen se reduce drásticamente. Y aquí está algo que muy pocas personas consideran: todo lo que digas durante un control policial puede ser documentado. El oficial puede escribirlo en su reporte. Si hay una cámara corporal o una cámara en el vehículo policial, tus palabras quedan grabadas. Esa evidencia no desaparece. Puede ser revisada semanas, meses o incluso años después si tu caso va a juicio o si surge alguna investigación adicional. Lo que dijiste en un momento de nervios, tratando de ser cooperativo, puede convertirse en la pieza central de un caso en tu contra mucho tiempo después. La solución a todo esto es increíblemente simple, pero requiere disciplina. Habla lo menos posible. Cuando el oficial se acerca a tu ventana, salúdalo con respeto. Si te pide tu licencia, registro y seguro, entrégate. Si te pregunta si sabes por qué te detuvo, la respuesta correcta es: no, oficial, ¿puede decirme por qué me detuvo? No adivines, no especules, no admitas nada. Simplemente pregunta. Si te hace preguntas adicionales como de dónde vienes o a dónde vas, puedes educadamente decir: prefiero no responder preguntas adicionales. ¿Hay algo más que necesite relacionado con esta detención? Eso no es grosero. Eso no es sospechoso. Eso es simplemente ejercer tu derecho a no proporcionar información que no estás obligado a dar. Y la realidad es que la mayoría de los controles policiales son rutinarios. El oficial verifica tu documentación, tal vez te da una multa o una advertencia, y termina ahí. Pero si tú conviertes ese encuentro rutinario en una oportunidad para hablar demasiado, para dar explicaciones innecesarias, para revelar información que no tenías que revelar, entonces estás transformando algo simple en algo potencialmente complicado por tu propia voluntad. Otro error relacionado con hablar demasiado es ofrecer excusas o justificaciones inmediatamente. Es que tenía prisa porque mi hijo está enfermo, o no vi la señal porque estaba pensando en problemas del trabajo, o sé que no debía hacerlo pero es que estaba muy cansado. Cada una de esas justificaciones, aunque suenan como explicaciones razonables, son en realidad admisiones de que cometiste la infracción y estás dando una razón. Pero legalmente, ninguna de esas razones te exime de responsabilidad. Lo único que logras es confirmar que hiciste lo que el oficial sospechaba. La clave está en entender que un control policial no es el momento para defenderte. No es el lugar para presentar tu caso, para explicar las circunstancias, para convencer al oficial de tu inocencia o de que mereces comprensión. Ese momento viene después, si decides disputar la multa ante un juez. Ahí es donde presentas tu defensa, donde explicas las circunstancias, donde cuestionas la evidencia. Pero en el momento del control,
Tu único trabajo es identificarte, proporcionar los documentos requeridos y mantener la boca cerrada tanto como sea posible. También es importante mencionar que mantener la calma y hablar poco no significa ser hostil o poco cooperativo. Puedes ser respetuoso, puedes mantener un tono amable, puedes decir entiendo, oficial o gracias por explicarme. Pero todo eso lo puedes hacer sin dar información innecesaria, sin admitir infracciones, sin revelar detalles de tu vida que no tienen nada que ver con el control. La cooperación verdadera significa seguir las instrucciones legales del oficial. No significa convertirte en tu propio fiscal proporcionando evidencia en tu contra. Al final, el error que casi todos cometen en un control policial es hablar demasiado por nervios, por el deseo de ser cooperativos, por creer que explicarse ayudará a mejorar la situación. Pero la realidad es exactamente lo contrario. Mientras más hables, más información entregas. Mientras más información entregas, más material le das al oficial para trabajar. Y mientras más material tenga el oficial, más difícil será para ti disputar cualquier cosa después. La lección más importante que puedes aprender sobre controles policiales es esta: tu mejor defensa es tu silencio. No un silencio grosero o desafiante, sino un silencio estratégico, respetuoso, que reconoce que el momento de defenderte no es ahora sino después, con un abogado si es necesario, en un contexto donde tus palabras tengan las protecciones adecuadas. Cada palabra que no dices durante un control policial es una palabra que no puede ser usada en tu contra. Y en situaciones donde tu libertad, tu dinero o tu historial pueden estar en juego, eso no es un detalle menor. Es la diferencia entre proteger tu futuro o complicarlo innecesariamente con tus propias palabras. Ahora que entiendes cuál es el error más común en un control policial, probablemente te estés preguntando, ¿y qué hago exactamente la próxima vez que me detengan? La respuesta es simple, pero requiere práctica mental. Cuando veas las luces de un control policial, respira profundo y recuérdate esto: menos es más. Detente en un lugar seguro, apaga el motor, baja la ventana, mantén tus manos visibles en el volante. Cuando el oficial se acerque, saluda con respeto: buenas tardes, oficial. Si te pide documentación, entrégala sin comentarios adicionales. Si te pregunta ¿sabe por qué lo detuve?, no adivines. Responde: no, oficial, ¿puede decirme por qué me detuvo? Si te hace preguntas sobre de dónde vienes o a dónde vas, puedes educadamente decir: prefiero no responder preguntas adicionales. ¿Hay algo más que necesite para este control? No tienes que dar explicaciones sobre por qué no quieres responder. Simplemente ejerce tu derecho. Si el oficial insiste o intenta hacerte sentir que negarte a responder es sospechoso, mantén la calma y repite: entiendo, pero prefiero no responder preguntas más allá de proporcionar mi identificación y documentos del vehículo. No te enredes en discusiones, no intentes justificar tu postura, no te dejes presionar por comentarios como si no tiene nada que esconder. ¿Por qué no responde? Recuerda, hablar menos no te hace ver culpable. De hecho, te hace ver como alguien que conoce sus derechos y sabe protegerse. Y lo más importante, cada palabra que no dices es una palabra que no puede ser malinterpretada, sacada de contexto o usada para construir un caso en tu contra. La próxima vez que te encuentres en un control policial, resiste el impulso de hablar demasiado. Resiste la urgencia de explicarte, de justificarte, de llenar los silencios incómodos con palabras. Mantén tus respuestas cortas, directas y limitadas a lo absolutamente necesario. Esa disciplina simple puede ser la diferencia entre una detención que termina en minutos y una situación legal que te complica la vida durante meses. Si este video te ayudó a entender algo que no sabías, compártelo con alguien que lo necesite. El conocimiento de cómo actuar correctamente en un control policial puede salvarte de errores costosos que la mayoría comete por no saber. Nos vemos en el próximo video.